Hola, vamos a hablar sobre las operaciones sobre funciones. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g. Con esas dos funciones podemos hacer las operaciones elementales básicas de toda la vida. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Como polinomios, que son como si fueran, bueno, realmente polinomios. Por ejemplo, si yo quiero hacer la función f más g, acordaos que lo que pone entre paréntesis de x no es por x, significa que es la función f más g y x siempre hace referencia a la letra con la que estamos trabajando, no aporta nada, ¿vale? ¿Cómo haríamos f más g? Pues sumamos f y g, como dos polinomios normales. Acordaos, con polinomios sumamos los elementos iguales. X al cubo, luego x al cuadrado más 5x al cuadrado, 6x al cuadrado. Tenemos ahí un menos x y 3 más 1, pues 4. Y eso sería la función. No hay que hacer nada después con ella porque es una función. Tenéis la manía de igualar a 0, no sé por qué. Se ve que queréis tener 0 en los exámenes. De la misma forma, no te rías que te pongo un 0. Ay, perdón. De la misma forma tendríamos la resta, tendríamos la multiplicación y tendríamos la División. división. Por ejemplo, voy a hacer la división. Para la división, pues dividimos x cuadrado más 3 partido por x al cubo más 5x al cuadrado menos x más 1. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Esto sería otra función, ¿vale? Entonces estas son las operaciones elementales. Pero luego hay una operación exclusiva de funciones, que no son de polinomios, que no son de números, que es composición de funciones. Vamos a ver qué es. Vamos a ver en qué consiste esa operación. Recordemos que una función es una relación entre dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, supongamos la función x más 1. Pues x más 1, si por ejemplo me invento tres números, 0, 1 y 3. Si aplico la función sobre el 0, es decir, si sustituyo x por 0, ¿a dónde voy? Al 1. Al 1. Del 1 Al 2. y del 3. Al 4. Vale, eso sería una función. Me puedo inventar cualquier número y a partir de ahí tenemos la respuesta. Vale. Pero ahora puede ocurrir que sobre el resultado apliquemos otra función. A esa función la voy a llamar g de x, le cambio el nombre, g. Y esa va a ser, por ejemplo, x al cuadrado más 2. Por ejemplo, ¿vale? Vale, pues vamos a ver cómo relacionamos los números. ¿Del 1 a dónde iríamos? Al 3. Al 3, muy bien. 1 al cuadrado 1 más 2, 3. Del 2... Al 6. 2 al cuadrado 4 más 2, 6, muy bien. Y del 4... Al 18. Al 18. 4 al cuadrado 16 más 2, 18. Vale. ¿Ya me va a probar? Todavía no. Ah. ¿Cuál es la operación composición de funciones? La composición de funciones sería encontrar una función que relacione el primer conjunto con el tercero directamente sin pasar por la mitad. Esa operación se representa con un simbolito y se escribe al revés de cómo ha actuado. Es decir, esto sería g compuesto con f. Y siempre acabamos de x. Es decir, estamos buscando una función que haga lo mismo que esas dos encadenadas de esa forma. En este caso, por ejemplo, vamos a comprobar que esta función sería x al cuadrado más 2x más 3. ¿Vale? Habrá que ver dónde sale eso. Vamos a ver si esta función cumple eso que queremos. Si yo esta función, que es la composición de las dos, la hago actuar sobre estos números, debería acabar en esos números si lo hemos hecho bien. Vamos a probar con el 0. ¿Del 0 a dónde iría? 0 al cuadrado 0, más 2 por 0, 0 más 3. 3. 3. Vale. Caramba, qué coincidencia. Del 1. ¿Del 1 a dónde iría? 1 al cuadrado, voy a hacerlo despacito. 1 al cuadrado, más 2 por 1, 2. 2. Más 3, ¿cuánto da? 6. 1 más 2 más 3, 6. 6. Caramba, qué coincidencia. Y ya con el 3 iríamos 3 al cuadrado, 9. más 2 por 3, más 3. A ver, 3 al cuadrado 9, 3 por 2, 6. Más Más 3. tres. Che, 18. 18 de tota la vida, che.
Esto sería la composición de funciones. Vale, la clave es ¿de dónde ha salido eso? Claro, Eso es claro. lo que vamos a aprender a hacer ahora. ¿Cómo se hace la composición de funciones? A ver, para que entendamos cómo hacer la composición, vamos a recordar lo que significaba la función. ¿Vale? Por ejemplo, ahora necesito tu ayuda. F de 0 significa, me voy a x, a la función, perdón, y donde ponga x pongo 0. Esto daría, si sustituimos x por 0, 3. 3. Sin miedo. Sí, con miedo porque yo soy de letras. F de 1, F de 1, De 6. Ah, no, 2 por 1, 2 más 3, 5. vale, bien. Pero esto lo tenemos que ampliar. Ampliar, ¿qué significa? F de Florecilia Ay. sería, sustituyo la X por la Florecilia. Y esto sería 2 por Florecilia Ajá, más 3. más 3. E incluso, que es lo que más nos puede ayudar, F de una cajita, que sería 2 Dos. por cajita, por la cajita, más 3. ¡Ay, Einstein! Einstein se suicida. Demasiados problemas, hijo. Más 3. Más 3. Vale. Si esto lo tenemos claro, lo que voy a hacer ahora va a ser súper sencillo. Vamos a ver. Madre mía, si dice eso, agarraron los machos. F compuesto con G. F compuesto con G. Si os ayuda, esto se puede poner como la primera F y entre paréntesis G de X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este paso luego os lo podéis saltar. Me voy a ir a F. A F. Y donde ponga X, ¿qué voy a poner? G por X. G de X. G de X. G de X, que es la función G. Vale. Es decir, Ah, sí, vale. si aquí hemos sustituido por 0, por 1, por florecilla, por caja, si yo en la caja meto una G, ¿qué sería? Voy a hacer un paso antes. 2 por... ¿Y ahí qué pondríamos? La G de X. La G. Vale, pues la voy a escribir. Paréntesis, x cuadrado más x más 1. Seguimos con la función f. ¿Qué me falta aquí? Más 3. F compuesto con G, me voy a F y donde ponga X, pongo G. Ajá. ¿Ves como si en la caja hubiera una G? 2G más 3. 2G más 3. ¿Vale? Es muy importante el orden, porque si yo ahora hago G compuesto con F, G compuesto con F, me voy a saltar ahora ya este paso, que os veo muy avispados. Me voy a ir a G. Me voy a ir a la primera, a la G. Y donde ponga X, ¿qué voy a poner? La F. La F. A ver, voy a hacer algo que no quiero que hagáis, pero para que lo veáis esta vez. Voy a escribir la función G y donde ponga X voy a poner F. Sería F de X, pero voy a hacerlo más simple. F al cuadrado, ¿me seguís? Me he ido a G, donde ponga X pongo F. Más F F más 1. más 1. Vale, pero esto aproximadamente ni lo escribo. Es decir, esto sería... Voy ahora a sustituir. Como F es esto, 2x más 3 al cuadrado. muy bien. Más 2x más 3 más 1. Muy bien. Y luego ya es arreglar. Es decir, sí que hay que arreglar. Aquí habría que multiplicar por 2 y sumar. Hacemos el cuadrado. Es decir, perdón, más 1. Más 1. ¿Vale? Operaríamos y ya está. Esto es la composición de funciones. Se pueden componer 3, 4, pero no lo vamos a hacer. Compondremos solo 2. Pues sí. Ojo, una se puede componer consigo misma. Consigo misma. Por ejemplo, F compuesto con F. Venga, voy directo. Me voy a F Sí. y donde ponga X, dentro de la cajita, voy a poner F otra vez. Ajá. Venga, lo vamos a hacer de una tacada. Vale. 2 por... ¿Y ahora qué pongo en vez de la X? En vez de la X pones la G. Aquí no hay G. Ah, la F, ¿eh? La F, es decir, 2x más 3. En la cajita hemos puesto otra vez la F Ajá. más 3. Ya. ¿Vale? F compuesto con F. Esto acordaos que siempre hay que operar. Esto es 4x más 6 más 3, 9, ¿vale? Pero eso ya son tecnicismos que tenéis que hacer.
Vale. Y ahora ya el chungo rechungo. G con G. Lo que viene siendo GG, qué gracia. Venga. Pero no será chungo, será lo mismo que la de F, ¿no? Pero ves que la función es más grandecita. Ah, Vale. bueno. X. En vez de X voy a poner... X más 2 más X más 1. Muy bien. Entonces es X cuadrado. No sé qué has dicho, pero es X al cuadrado. Eso. Más X. X al cuadrado más X Más 1. X más 2. Todo al cuadrado. Acordaos, la X se ha convertido en una caja donde he metido esto. Ajá. Más... Ahora que pongo, Más X más... otra vez la caja. X cuadrado, X cuadrado. más X más 1. Muy bien. Y ahora que nos falta, más 1. Y ya operaríamos. Ah, claro. La ¿Vale? X más 1, jolín. Esto, a ver si esto os ayuda. La G, esto es como si fuera la X, que Sí. está al cuadrado. Sí. Eso Todo esto es como si fuera la X. Y el 1, que no El uno. evoluciona nada, se queda No, como no. 1. ¿Vale? Esto es la composición de funciones. ¿Vale? Probablemente os suba algún otro vídeo con ejercicios hechos, ¿vale? No, Para que probablemente no, por favor, súbelo. ¿Quiere vídeo? Sí, ¿Quiere quiero otro vídeo. de tipo Queremos libreta? vídeo, queremos vídeo. Venga, ánimo, a por ello. Y resistid.